Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy, pero muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, queremos invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe. Es en el nombre de Jesús que se lo pedimos. Amén. Amén. Damos gracias una vez más por el privilegio que el Señor nos da de poder salir al aire, y queremos enviar saludos en esta hora. Nos sentimos agradecidos al Señor por su fiel sintonía. En esta hora vamos a hablar también de salud, como siempre lo hacemos. Nos gusta traer estas gotas de salud y hemos estado hablando del tema salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano: cuerpo, mente y espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Entramos en los factores de la buena salud. El cuidado del cuerpo, número 1. Cuando usted compra un automóvil nuevo, recibe un manual de usuario diciéndole cómo usar el automóvil y cómo conservarlo. Un sabio propietario sigue las instrucciones muy de cerca, reconociendo que el fabricante sabe cómo funcionará mejor. Así, nuestro creador y diseñador nos ha dado instrucciones para el cuidado de nuestro extraordinario cuerpo humano. Nos dice en su palabra lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestro cuerpo. Importante. Primera pregunta que sale a colación entonces: ¿qué es lo que Dios no nos quitará? Óigalo bien. ¿Qué es lo que Dios no nos quitará? Dice el libro de los Salmos, Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Muy interesante. ¿Y qué fue lo que prometió a Israel si seguían las instrucciones de Dios? Éxodo capítulo 23, versículo 25 nos dice lo siguiente: Mas Jehová vuestro Dios serviréis a Jehová, y a él bendecirá su pan y su agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea que si nosotros servimos a Dios, hermano Frank, eso es lo que la Biblia nos está diciendo en esta hora. Dice claramente ese versículo, es muy importante que nosotros lo tomemos en consideración. Dice que si nosotros servimos a Jehová, dice que Él va a bendecir dos cosas: nuestro pan y nuestra agua. Y dice, número 3, y quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Sí, y David año más tarde en el Salmo 105, 37 también dijo: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. Amén. ¿Qué le parece? Así que es muy importante que nosotros tomemos en consideración esto que estamos leyendo, mis queridos hermanos, porque si somos fieles a Dios, si somos fieles a ese manual, usted habló del manual, que cuando uno compra un automóvil nuevo, el automóvil siempre viene con un manual, el manual del fabricante. O sea, de la fábrica o de la compañía automotriz que hizo ese automóvil. Y es muy importante, hermano Fran, porque nosotros tenemos un manual que es la palabra de Dios. Y el Señor desea que todos nosotros seamos saludables. En 3 de Juan capítulo 2 podemos hacer una pregunta: ¿cuál es el deseo de Dios para todos nosotros? Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy importante, o sea que el deseo que el Señor tiene para nosotros es que tengamos ¿qué? Buena salud, que no estemos enfermos, porque Él va a quitar toda la enfermedad de en medio de nosotros. Pero, óigalo bien, mis queridos amigos radioescuchas, a veces nosotros nos acarreamos las enfermedades, no porque Dios quiera, sino por nuestra mala alimentación, porque no nos sabemos alimentar de acuerdo al manual establecido en la palabra de Dios. Cuando Daniel y sus amigos rechazaron la comida no saludable del rey de Babilonia, ¿cuál fue el resultado? Ahí hay un vivo ejemplo que se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo del 8 al 16 nos dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. O sea que la comida que consumía el rey de Babilonia era una comida inmunda, en otras palabras. Y este joven, siguiendo el manual, o sea, la palabra de Dios, propuso en su corazón no contaminarse ni con el vino, o sea, con el licor, ni con la comida que se servía al rey de Babilonia. Amén. Dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí podemos darnos cuenta, hermano Fran, que cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios en cuanto a la ley de salud, Dios va a actuar en favor nuestro. Amén. Así como lo hizo con Daniel y sus compañeros allí en Babilonia. Amén. Versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros sean más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea que este hombre estaba arriesgando prácticamente su vida si desobedecía las órdenes prescritas por el rey de Babilonia. Pero este hombre, noten lo que sigue diciendo el versículo 11, estoy leyendo Daniel 1. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, esos eran los 4 jóvenes hebreos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber, o sea, una dieta 100% vegetariana. Amén. Versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. O sea, Daniel le pidió a este hombre que le diera solamente 10 días. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, noten lo que dice la escritura, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Notemos que la comida del rey era abundante pero poco saludable, y los hebreos habían sido educados en estricto hábito de temperancia de acuerdo con la palabra de Dios. El resultado a las leyes de la salud establecida en la palabra de Dios siempre es el mismo: buena salud, libre de enfermedades. Muy importante, hermano Fran, porque muchas personas hoy piensan que si uno sigue un régimen alimenticio conforme está prescrito en la palabra de Dios y conforme lo vemos en estos textos bíblicos, obviamente vamos a carecer de muchas de las vitaminas o minerales o las cosas que en realidad necesita el cuerpo. Por eso es todo lo contrario. Qué amplio principio orientativo nos dio el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Importante, hermano, consejo bíblico. O sea que si nosotros nos sentamos a la mesa y estamos comiendo comida que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, no podemos glorificar a Dios con nuestro plato de comida. Así que dice la palabra del Señor, si nosotros comemos o bebemos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que glorificar a Dios aún cuando estamos frente a un plato de comida o cuando nos sentamos a la mesa. Aún en nuestra forma de comer o beber, debemos honrar a Dios. Es por eso lo importante en escoger el tipo de alimentos que estamos consumiendo. ¿Glorifican o honran a Dios? Amén. Este fue el segmento de salud, mis queridos hermanos oyentes. Ahora vamos a entrar a lo que es al tema de esta mañana, titulado El rapto de la iglesia. ¿Enseñanza bíblica o tergiversación humana? Vamos entonces a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Casi todas sus epístolas, hablando ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos es inconstante tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro nos está hablando de las escrituras del apóstol Pablo. Él decía que algunas de sus epístolas son difíciles de entender, pero personas indoctos e inconstantes dice que están torciendo, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En el programa anterior, ustedes recordarán, pudimos ver que la iglesia de Roma, por medio de los jesuitas, se ha encargado de sembrar la fatal mentira de la gran tribulación, el rapto secreto y la aparición del anticristo, que supuestamente tomará lugar durante el periodo de la gran tribulación, para ser más exactos, a los 3 años y medio después de iniciarse dicha tribulación. Esta falsa interpretación bíblica se ha sembrado en el seno de la mayoría de las iglesias que componen el mundo protestante hoy. Los líderes de estas iglesias se han encargado de adoptar esta falsa enseñanza y sembrarla en las mentes de sus miembros por medio de sermones, libros, revistas, programas radiales,
programa de televisión o películas. Como mencionamos, la nueva película de Hollywood llamada Left Behind o Dejado Atrás. Es hora de que nos levantemos, hermano Frank, con la antorcha de la palabra de Dios en nuestras manos y prediquemos la verdad a un mundo que perece en el pantano del error y las falsas doctrinas. Sí, una de las frases que se usa mucho para este tema del rapto secreto es: el uno será tomado y el otro será dejado, que está en las palabras de Dios. Lo que enseña la doctrina del rapto secreto a menudo toman los textos que aparecen en Mateo 24, 40, 41 y en Lucas 17, 34 y 36 para establecer que habrá un grupo de personas que serán raptadas, o sea, tomadas misteriosamente, y otro grupo será dejado para pasar por los 7 años de la tribulación, según la doctrina del rapto secreto. Permitamos que sea la Biblia y solo la Biblia la que aclare una vez más estos textos para así darle una correcta y no una incorrecta interpretación. Recordemos la palabra del Señor Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Usted lo ha dicho, mi querido hermano Frank. Hay muchas personas que usan este texto: el uno será tomado y el otro será dejado, para acertar de que va a existir un famoso rapto secreto y uno va a ser tomado misteriosamente y el otro va a ser dejado. Y el que sea dejado, de ahí donde viene la palabra left behind, o sea, dejado atrás. Libros y películas han sido basadas en este verso bíblico y basado en esta falsa interpretación bíblica. Mis queridos amigos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos a ver qué significa el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué quiso enseñar Jesús? El contexto correcto del relato bíblico comienza en Lucas 17:20. Nosotros podemos decir que un texto sin su contexto es un pretexto. Cuando se le preguntó a Jesús cuándo había de establecer el reino en esta tierra, y Jesús comienza explicando las características de su reino e incluye la experiencia de Noé y luego la experiencia de Lot. Vamos a ver los siguientes textos bíblicos en Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 25. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, versículo 21, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: helo aquí, helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hermano Fran, usted ha leído unos textos muy claves. Yo espero que las personas que nos están sintonizando en esta hora puedan estar tomando nota de estos textos. Lucas 17, 20 al 25. Muy importante, a Cristo se le confrontó con la pregunta: dinos cuándo ha de venir el reino de Dios. O sea, los fariseos, los líderes de la nación judía, anhelaban de que Cristo les revelara de una vez por todas cuándo él iba a establecer su supuesto reino terrenal. Nosotros sabemos, a la luz de las Sagradas Escrituras, de que el reino que Cristo traía no era ese reino terrenal. Se lo dijo a Poncio Pilato cuando se confrontó con este gobernador romano: mi reino no es de este mundo, le dijo a Poncio Pilato. En otras palabras, mis queridos amigos radioescuchas, lo que Cristo está enseñando en estos textos que estamos leyendo es que el reino que él estaba hablando allí era el reino de carácter espiritual. Por eso él dijo: no dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. O sea, yo soy el Mesías, les quiso decir en otras palabras: con las obras que yo estoy haciendo, esa es la manifestación del reino de gracia, pero ustedes no quieren entenderme, ustedes no quieren aceptar el mensaje que yo traigo, y ustedes quieren ver es un reino terrenal. Eso es lo que ellos anhelaban. Y Jesús siguió narrando allí en el versículo 22 y les habló del reino futuro, del reino que hemos estado hablando en programas anteriores. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Así que, hermano Fran, nuevamente la Biblia está confirmando Cristo. Este es el contexto, mis queridos hermanos, de Lucas. Por favor,
no pasemos por alto estos textos bíblicos y entrar y tomar un solo versículo y sacarlo de su contexto original. Cristo está diciendo claramente de que va a venir ese reino en gloria y majestad y todo ojo le verá. Miren cómo sigue diciendo Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todo. Así será, vuelve y repite Jesús, el día del Hijo del Hombre, cuando se manifieste. O sea que no podemos equivocarnos, en otras palabras. El orden que lleva Jesús. Tres palabras pronunció Jesús en esos versículos de Lucas 17, 26 al 30. Así también será, número 1, asimismo, y repite al final, así será. Como en los días de ¿qué? De Noé y como en los días de Lot. Amigo radioyente, si la Biblia dice que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuándo terminó la gracia para la generación de Noé? ¿Terminó antes o después del diluvio? La gracia para la generación antediluviana terminó cuando se cerró la puerta del arca, de acuerdo a Génesis 7:1 y versículo 16. La gracia terminó para esa generación antes de que viniese el diluvio, de acuerdo a Génesis 7:4 y versículo 10. En otras palabras, la gracia se terminó antes de que cayera una sola gota de agua sobre esta tierra. No hubo gracia ni segunda oportunidad para esa generación después de que Noé, su familia y los animales entraran en el arca y se cerrara la puerta. Asimismo, como dijo Jesús, no habrá una segunda oportunidad para los desobedientes cuando Cristo venga por segunda vez. Eso fue en el caso de Noé. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Lot? ¿Cuándo terminó la gracia para los habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra en los días de Lot? Cuando Lot y su familia abandonaron a Sodoma, según Génesis 19, 12, 13, 15 al 17. ¿Se le concedió una segunda oportunidad al resto de la familia de Lot? No. Ellos se negaron a escuchar el mensaje de Lot y perecieron con el resto de los habitantes de Sodoma, según Génesis 19, 14. ¿Castigará Dios a lo desobediente o le dará una segunda oportunidad? Por supuesto que Dios castigará a los desobedientes, a todos aquellos que estén pisoteando su santa ley. Los desobedientes, podemos ver también claramente que el caso de la mujer de Lot, ella desobedeció el mandato expreso del Señor y sufrió las consecuencias de su pecado. Se convirtió en una estatua de sal, como dice Génesis 19, 17 al 26 y Lucas 17, 32. Es muy importante, hermano Fran, lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? La palabra de Dios. Jesús es claro. Jesús habló en Lucas capítulo 17, usted lo leyó, versículo 26 al 30, como los días de Noé y como los días de Lot, así también será, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, si no hubo una segunda oportunidad de gracia para esas dos generaciones, la generación antediluviana y la generación de los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra, eso quiere decir que no habrá una segunda oportunidad de gracia para aquellos impenitentes en el tiempo del fin cuando Cristo venga. Él dijo, así será. ¿Qué enseña la doctrina del rapto secreto y la gran tribulación? Que los que sean dejados aquí en esta tierra van a pasar por un periodo de gran tribulación de 7 años. Y a los 3 años y medio se va a manifestar el anticristo, supuestamente. Y si esas personas que fueron dejados atrás se arrepienten, Cristo vendrá nuevamente y los buscará y se los llevará al cielo. Una segunda oportunidad, supuestamente. Supuestamente, que eso es contrario a lo que nosotros estamos leyendo en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. O sea que esa doctrina, esa falsa interpretación bíblica, echa por tierra automáticamente las palabras de Jesús. Dios no va a tolerar a aquellos que estén violando sus mandamientos. No le dará una segunda oportunidad de salvación a nadie que desatienda sus palabras y su voluntad. Hemos podido ver que así como en los días de Noé y en los días de Lot, no hubo una segunda oportunidad de salvación para esas personas.
Asimismo, como dice usted, hermano John, no habrá un segundo tiempo de gracia para los desobedientes o pecadores cuando venga su destrucción en ocasión de la segunda venida de Cristo. Así es, vamos a entrar entonces en materia prima, hermano Frank. Lucas capítulo 17, versículo 31. Dice, en aquel día, ¿en cuál día? El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Presten mucha atención, por favor, mis queridos amigos radioescuchas. Dice en aquel día. Muchas personas creen de que Cristo está hablando aquí de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga por segunda vez. Dice en aquel día. Dos palabras claves: el que esté en la azotea, número 1, y el que esté en el campo, número 2. Dice, no vuelva atrás. ¿De qué día está hablando aquí la Biblia? ¿Cuál es el contexto de este versículo que acabamos de leer en Lucas 17:31? Dejemos que sea la misma palabra de Dios su propia intérprete. Vayamos al día de la destrucción de Jerusalén que había llegado. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en el día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido nunca desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Estamos leyendo en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 21. Hermano Fran, la palabra de Dios es su propia intérprete. A veces nosotros le damos una interpretación incorrecta a las escrituras. Por eso, como decía el apóstol Pedro, muchos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, pero para su propia perdición. Y nosotros tenemos que darle la interpretación correcta. Amén. Hicimos la pregunta, ¿de qué día estaba hablando Jesús en Lucas 17:31? Él habló, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y en Mateo 24, versículos 15 al 21, que usted los acabó de leer, Jesús habla de la abominación desoladora. Dice, cuando veáis, esa era la señal para los discípulos, cuando vieran la señal en el lugar santo, o sea, en el templo, en sus alrededores, la abominación desoladora que era Roma pagana en aquel entonces, que habló el profeta Daniel, dice, el que esté en la azotea, y está hablando de la azotea, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mis hermanos radioescuchas, ¿de qué día estaba entonces hablando Jesús en esos versículos que acabamos de hablar? Lucas 17:31 y Mateo 24:15 al 21. Estaba hablando, por supuesto, del mismo acontecimiento, del mismo hecho. Estaba hablando de la futura destrucción de Jerusalén a manos del Imperio Romano en aquel entonces. Vamos a leer otros textos bíblicos. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24 nos dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea que Lucas lo especifica un poquito mejor. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, o sea, en medio de la ciudad, váyanse, y los que estén en los campos, ahí está, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano Fran, volvemos y hacemos la misma pregunta una vez más. ¿De qué día entonces estaba hablando aquí Jesús en Lucas 17:31, Mateo 24:15 al 21 y Lucas 21:20 al 24? Estaba hablando de un solo acontecimiento, la destrucción de Jerusalén por causa del Imperio Romano, y ocurrió exactamente en el año 70 después de Cristo. Como podemos ver a la luz de los textos citados anteriormente, que el verdadero contexto bíblico de Lucas 17:31 está hablando del mismo hecho, la futura destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén por medio del Imperio Romano. Si usted nota, amigo oyente, las dos citas bíblicas anteriores hablan prácticamente de lo mismo, mencionando en todos los casos azoteas, campos, montes y casas.
El evento que Cristo quería traer a las mentes de sus oyentes era la futura destrucción de Jerusalén, como usted mencionó, hermano John, y la advertencia para que sus discípulos escapasen de la ruina que caerá sobre la ciudad condenada. Muy importante, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros de la ciudad, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, o sea, la ciudad, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo o en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse, hermano Frank, sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general. Bueno, volvamos a Lucas 17, 34, 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Antes de analizar esos textos que acabamos de leer en Lucas 17, siguiendo el contexto de Lucas 17, que comenzó Cristo hablando del futuro reino, del reino espiritual y del futuro reino en gloria que iba a devenir, hermano Fran, es muy importante que nosotros mencionemos esto. Ninguno de los discípulos de Cristo que obedecieron las palabras de Cristo establecidas en estos textos que acabamos de leer, perecieron en el asedio en Jerusalén. Todos se salvaron. La gran mayoría de los judíos que se negaron a aceptar las palabras de Jesús perecieron en el asedio en Jerusalén. Millones y millones de judíos. Exactamente, tomado y dejado. La palabra en griego para tomado, porque dice, usted lo acabó de leer en Lucas 17:34, el uno será tomado y el otro será dejado. La palabra en griego, oigan bien, tenemos que ir al diccionario griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para tomado es paralombano. Paralombano significa recibir cerca, recibir, tomar, asumir un cargo. Vamos a continuación, hermano Fran, a citar varios textos bíblicos que llevan la misma palabra tomado, tal como aparece en el original griego. Tenemos Juan capítulo 1, versículo 11. Y a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Paralombano. Ahí está, o sea que no aceptaron el mensaje de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe, paralombano, mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Preguntamos, hermano Fran, ¿esa nación judía aceptó o recibió el mensaje de Jesús? No, por supuesto que no. Finalmente lo crucificaron. Juan capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, que el que recibe paralombano al que yo enviaré, me recibe paralombano a mí. Y el que me recibe paralombano a mí, me recibe paralombano al que me envió. O sea que 4 veces aparece la palabra recibir, paralombano, la misma palabra que aparece en Lucas 17:34. El uno será tomado, paralombano, y el otro será dejado. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos, el lenguaje bíblico? La palabra en griego para dejado, porque dice, ya vimos el significado de la palabra paralombano, tomado, es recibir algo. La palabra en griego para dejado es afiemi, y significa quedar, quedarse, consentir, dejar o entregar. A continuación, citaremos varios textos bíblicos que llevan la misma palabra dejado, tal como aparece en el original griego. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dejadlo, afiemi, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 23, versículo 38. He aquí, vuestra casa os dejada desierta, afiemi, ahí desierta. Muy importante, o sea, dejada. Mateo capítulo 26, versículo 44 dice, y dejándolos, afiemi, se fue de nuevo
y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. O sea que Jesús se apartó de ellos. Eso es lo que significa afiemi, mis hermanos. Lucas, el capítulo 10 y el versículo 30, hablando de la misma palabra, dejado o afieme en griego, es: respondiendo a Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole afiemi, medio muerto. Juan capítulo 16, versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo, afiemi, el mundo y voy al Padre. ¿Jesús dejó este mundo? Claro que sí, Él subió al cielo. Amén. Cuando terminó el plan de la redención aquí en esta tierra. O sea, afiemi, otra vez dejo, afiemi, el mundo. Juan 16, 32. He aquí la hora viene y la hora ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis, afiemi, solo, mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Amén. Y eso fue exactamente lo que sucedió, hermano Fran. En ocasión del arresto de Jesús en Getsemaní, todos los discípulos huyeron y dejaron a Jesús, afiemi. Mis queridos amigos radioescuchas, escuchen bien por favor. Los que son tomados para lombano, tal como aparece en Lucas 17, 34 y 36, fueron los que recibieron el mensaje de advertencia que Cristo les había dado 39 años antes concerniente a la destrucción de Jerusalén. Los que recibieron este mensaje escaparon de la ruina que cayó sobre la ciudad condenada. Recordemos, el contexto bíblico de Lucas capítulo 17, versículos 20 al 37, es la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el templo que tomaron lugar en el año 70 después de Cristo. Y lo que son dejados afiemi son los que se quedaron, los que fueron entregados a merced del ejército invasor. Fueron los que dejaron y negaron a aceptar el mensaje de Jesús. Consistieron en creer que no correrían ningún peligro si se quedaban en la ciudad de Jerusalén. Cuando el ejército romano invadió a Jerusalén, todos los que aceptaron el mensaje de advertencia pronunciado por Jesús 39 años antes fueron dejados. O sea, los que no lo aceptaron. Los que no aceptaron, claro, para que pereciesen en el sitio. Amigos radioyentes, no podemos mezclar un evento que tomó lugar en la historia profética, sacarlo de su contexto bíblico y querer aplicarlo en algún evento futuro. Al hacerlo esto, estamos como cometiendo un gravísimo error, hermano John. Así mismo es. Noten lo que sigue diciendo el relato bíblico, porque no ha terminado todavía. En Lucas 17:37 dice algo muy interesante. Y respondiendo le dijo: ¿dónde, Señor? Y él le dijo: ¿dónde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas? Está hablando de cuerpo, o sea que esos cuerpos fueron que se quedaron aquí, fueron dejados, fueron los que rechazaron el mensaje de Cristo, como estábamos leyendo anteriormente en griego, afiemi, que es quedarse, consentir, dejar o entregar. Ellos entregaron el mensaje que Cristo les había dado y prefirieron escuchar un mensaje erróneo. ¿Por qué los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús? Maestro, ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Las aves de rapiña se comerían la carne de los judíos muertos. Siguiendo siempre el contexto de estos textos bíblicos que estamos citando, la futura destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Lucas se enfoca ahora en el versículo 17 al mencionar la gran cena de que participarían las aves de rapiña como producto de los miles de judíos muertos por el asalto romano. La Biblia misma amplía este cuadro. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job, capítulo 39, versículos 27 al 30. Se remonta el águila por tu mandamiento y se pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del pedasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan muy lejos. Sus puñuelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Muy importante. En el libro de los Salmos, Salmo 79, versículo 1 al 3, de una profecía, óiganlo bien, dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien
los enterrase. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el asedio o la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Por eso Cristo, hermano Fran, dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también, ¿qué cosa? Las águilas. Yo también, Jeremías 7, 32 al 34, un texto que no podemos pasar por alto. Jeremías 7, 32 dice, por tanto, he aquí vendrán días, esto es una profecía también, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, y hará cesar de las ciudades de Judá. Ahí está Judá, el que esté en Judá dice, huya a los montes, y el de las calles de Jerusalén, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Así que, hermano Fran, claramente el profeta Jeremías estaba profetizando también la futura destrucción de Jerusalén, y dice ahí que esos cuerpos muertos iban a ser por comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 nos dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Otro texto mal interpretado, mi querido amigo Frank, por los que enseñan y apoyan la doctrina del rapto secreto, es precisamente el que usted acaba de leer, Apocalipsis 3:10. Este texto es usado por los raptistas para afirmar que Dios no permitirá que sus hijos fieles sufran. Por lo tanto, Él los guardará de la hora de la prueba, sacándolos de esta tierra para que no pasen por el tiempo de la gran tribulación. Según esta doctrina, los fieles serán raptados antes de que ese tiempo llegue. Preguntamos, ¿apoya la Biblia tal aseveración? ¿Podremos probar con un solo texto bíblico que el pueblo de Dios no pasará por la tribulación? Dejemos que sea la Biblia, y solo la Biblia, la que se encargue de aclarar estas interrogantes. Acordémonos que la palabra en griego para guardaré en Apocalipsis, precisamente 3:10, es teroe, que significa guardar, conservar, reservar. Está en la concordancia Strong número 5083 en la página 85. O sea que no estaremos exentos de la persecución, ya eso lo estudiamos en programas anteriores, no podemos entrar en todos los detalles de cada uno de esos textos bíblicos, usted puede obtener los programas anteriores completamente gratis. Dios guardará a los fieles en el tiempo del fin para que no se aparten de la verdad. Juan capítulo 17, óigalo bien, esa palabra de Apocalipsis 3:10, tereo, en griego, aparece en los siguientes textos que vamos a leer. Preste mucha atención, tomen nota de ellos. ¿Qué quiso decir Jesús en Apocalipsis 3:10 cuando dijo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? ¿Será que quiso Cristo enseñar de que los fieles no van a pasar por la gran tribulación? Juan capítulo 17, versículos 2 y 15 nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste, y lo guardaré, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Eso es lo que significa Apocalipsis 3:10. Muy diferente. Hermano Radio Escucha, ¿están entendiendo ustedes el contexto bíblico? Jesús le rogó al Padre en esa maravillosa oración contenida en el capítulo 17 de Juan. Les dijo, no ruego que los quite del mundo. O sea, los discípulos pasaron por tribulación. O sea, que el pueblo de Dios en el tiempo del fin no va a estar exento, hermano Frank, de esa tribulación. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que los guardes de que caigan en pecado. Les deje el poder para que no cedan a la tentación y dejen de ser fieles a mí. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 37. Dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Ahí está la misma palabra en griego, tereo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahí está. O sea, el mal viene, claro que sí, pero el Señor
nos va a guardar del mal. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí está la misma palabra, tereo. En 1 Juan capítulo 5 versículo 18, noten cómo dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, tereo, y el maligno no le toca. Gloria a Dios. O sea, hermano Fran, la Biblia es clara. El pueblo de Dios en el tiempo del fin no va a estar exento de la tribulación, no va a estar exento de la tentación, no va a estar exento del pecado. O sea, va a estar expuesto a todas esas cosas, pero Dios, si somos fieles a Él nos va a guardar de ceder a la tentación, nos va a guardar de ceder al pecado, nos va a guardar de apartarnos del pecado, de apartarnos de la fidelidad a Él y entregarnos a la desobediencia. La palabra de Dios es bien clara. La palabra guardará no significa que Dios sacará literalmente a su pueblo de esta tierra para que no pase por tribulación. Al contrario, lo que Apocalipsis capítulo 3:10 quiere enseñarnos es que a los que sean fieles a la palabra de Dios y a sus mandamientos, Dios le garantiza que lo guardará. Los conservará no caer en la tentación cuando llegue la prueba. Amén. Dios le dará el poder de su Espíritu Santo para vencer la tentación y la prueba que ha de venir. Apocalipsis 3:10 dice que la prueba vendrá sobre el mundo entero, no solamente sobre un grupo especial. Muy importante. Entonces, hermano Lopera, que en cuanto a los 7 años de la gran tribulación, ¿dónde se encuentra este asunto en la Biblia? Es muy importante pregunta usted acaba de hacer. La frase 7 años de tribulación no aparece, mi amigo hermano Fran, en ninguna parte de la Escritura, ni en un solo texto bíblico. Entonces, ¿de dónde se ha obtenido o sacado esta enseñanza? Recordemos que fueron los jesuitas de Roma, como Francisco Rivera, padre del futurismo y de esta falsa doctrina, los que introdujeron esta enseñanza y posteriormente la dieron al mundo evangélico y protestante. Lo que hacen los que promueven esta doctrina es que cortan la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas registrada en Daniel 9, 24 al 27. ¿Han hecho algo correcto? La respuesta es un categórico no. A continuación, describiremos la correcta interpretación de esta importante profecía bíblica. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner a fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 70 semanas y las 2 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, ni el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, 24 al 27. Yo sé que muchas personas, hermano Fran, estarán diciendo, yo no entiendo esos textos que ustedes acabaron de leer. No entiendo en absoluto nada de esos textos bíblicos. No se preocupen, que muy pronto vamos a presentar un programa específicamente hablando de esta profecía extraordinaria, la profecía de las 70 semanas registradas en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Hermano Fran, cuando Francisco Rivera, jesuita de Roma, escribió el volumen de más de 500 páginas basados en Daniel y Apocalipsis, que es el padre del futurismo, él estudió esta profecía bíblica detenidamente y encontró en el versículo 27 de Daniel capítulo 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta fue la semana que Francisco Rivera
y todos los jesuitas de Roma que le siguieron, como Lacunza y como otros, sacaron de su contexto original y la depositaron en Apocalipsis para el tiempo futuro. No hay otro texto bíblico en la Biblia que hable de una futura semana profética. Pero vamos a considerar los puntos que usted acabó de leer en esos textos bíblicos de Daniel 9, 24 al 27. Hoy los vamos a considerar solamente, y como le decimos, en nuestro próximo programa muy pronto vamos a entrar de lleno a estudiar detenidamente esta profecía tan importante. Así que usted no se puede perder los próximos programas. Puntos a considerar. Número 1. La profecía habla de semanas proféticas, los versos 24 al 27. Una semana en profecía es igual a 7 días o a 7 años literales. O de un día en profecía equivale a un año literal de 360 días. Muy importante. Esa semana trae, sabemos nosotros que una semana trae 7 días. Y un día en profecía equivale a un año literal de 360 días. O sea, si son 7 días, son 7 años, supuestamente. Ezequiel 4:6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Día por año te lo he dado. Números capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días, en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y reconoceréis mi castigo. Muy importante. Número 3. Las 70 semanas están determinadas, de acuerdo al versículo 24 de Daniel 9. La palabra en hebreo para determinadas es hatak, que significa cortar, separar, determinar o decretar. Número 4. La profecía de las 70 semanas es cortada o separada de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos de Daniel 8:14, que eso también lo vamos a estudiar. Número 5. Esta profecía de las 70 semanas fue dada única y exclusivamente para la nación judía y para la santa ciudad de Jerusalén. Verso 24. Por lo tanto, cometamos un grave error si aplicamos esta profecía para un tiempo futuro en el fin. Número 6. Esta profecía, o sea, la de las 70 semanas, fue dada a Daniel cuando éste se encontraba cautivo en Babilonia. Jerusalén se encontraba en ruinas porque había sido destruida por Nabucodonosor y miles de judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Por lo tanto, la profecía comienza a correr con la promesa de que la ciudad de Jerusalén sería restaurada y edificada otra vez, de acuerdo al versículo 25, número 7. Esta profecía anuncia la aparición del Mesías, el ungido, en esta tierra, en ocasión de su bautismo. De acuerdo al versículo 25. Número 8. La profecía también describe de manera muy precisa que el Mesías moriría por nosotros. Su vida sería quitada no por sí mismo, de acuerdo al versículo 26. Roma jugó un papel importante en el cumplimiento del juicio y la muerte del Mesías. Número 9. Según el versículo 26 también, la santa ciudad volverá a ser destruida después que las 70 semanas serán cumplidas. Para ser más preciso, Jerusalén fue destruida por el ejército romano en el año 70 de nuestra era. Y eso fue exactamente lo que leímos en Lucas 17. Eso era lo que estaba hablando Cristo Jesús, lo que estamos estudiando aquí en Daniel capítulo 9. Número 9. Por otra semana, o sea, por 7 años, de acuerdo al versículo 27, el Mesías primeramente en persona y luego por medio de sus discípulos confirmaría el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. Durante los últimos 7 años de esta profecía, el evangelio fue predicado primeramente a la casa de Israel, pero fue definitivamente al final de la última semana, o sea, en el año 34 después de Cristo. Estamos dando la profecía de las 70 semanas. Versículo 27 también. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, después de su bautismo, el Mesías morirá en la cruz del Calvario. De esa manera, haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque el Cordero que quita el pecado del mundo estaba muriendo por nosotros y tomando el lugar prefigurado de
todos los corderos que eran sacrificados y que simbolizaban al Salvador que un día iba a morir por nosotros. Y finalmente, número 11, esta profecía de las 70 semanas tiene que ver solo con, número 1, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Número 2, fue dada solo para la nación judía. Número 3, esta profecía tiene que ver solo con la primera aparición, el bautismo y la muerte de Cristo en esta tierra. Y número 4, finalmente tiene que ver con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta profecía no nos da la autoridad para sacarla de su contexto bíblico, hermano Frank, su contexto original, y aplicarla a un tiempo futuro en los días previos a la segunda venida de Cristo. Al hacerlo, estaríamos cometiendo el mismo error que cometió la nación judía en los tiempos de Cristo. Ellos aplicaron a la primera venida de Cristo las profecías que tenían que ver con su reino de gloria en ocasión de su segunda venida. No podemos añadir o quitar las palabras de esta profecía. Eso equivaldría a nuestra propia perdición. Estudiaremos más detenidamente esta profecía bíblica en un programa posterior. ¿Qué versículos nos deja la palabra de Dios como advertencia de acuerdo a Apocalipsis 22, 18 y 19? Hermano Fran, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea que muchos hoy se han dedicado a quitar y añadir. Como le parece. A quitar textos bíblicos y llevarlos para el futuro. Y a sacar textos bíblicos de sus contextos y aplicarlos para un tiempo futuro en la supuesta venida de Cristo Jesús de una forma secreta y un rapto secreto que no existe en la palabra de Dios. Mis hermanos radioescuchas, el tiempo prácticamente se nos ha ido de las manos. Esperamos de que este mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, que nos haya aclarado nuestras mentes, que nosotros a partir de hoy empezamos a darle una correcta interpretación a lo que dice la palabra del Señor y no a lo que se me enseña a la iglesia a la cual yo me congrego. Si usted quiere comunicarse con nosotros, si usted quiere escribirnos, nos puede escribir al ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, el estado Florida, por supuesto, y el área postal 33569. Y si quiere comunicarse por teléfono, pues nos pueden llamar al números 484-6418, 84-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos y si está en el área de la Bahía, visítenos, Iglesia El Evangelio Eterno, 4403, la avenida Hubert con H, Hubert Avenue, Tampa, Florida, 33614, todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Le esperamos, hermanos Radio Escucha, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.